Hola, muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí, como todos los viernes. Hoy tenemos una invitada de verdad de lujo. Aparte de que la tuvimos ayer por parte del corporativo, dando una capacitación excelente. Algo que me encanta de la doctora es que podemos comprender todo lo que está diciendo y eso nos ayuda muchísimo para tomar conciencia de todo lo que ella dice y todo lo que vamos a aprender. El tema de esta noche es la importancia de Genomex en pacientes con insuficiencia renal y es un gusto que nuevamente esté con nosotros a la doctora Ivette Torres Aguilar, que es médico cirujano naval. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar aquí en los viernes de salud con Anet Jiménez y muchísimas gracias por esta capacitación que va a ser de mucha importancia y de mucho agrado para todos nosotros. Gracias, doctora. Gracias, pues muy buenas noches y gracias, Anet, por la invitación para compartir con ustedes esta noche. De verdad, de antemano, gracias por darse el tiempo para que podamos compartir un poquito con ustedes de mi experiencia con Genomex y los pacientes con insuficiencia renal. Entonces, comenzamos con el tema. Vamos a... Ahí estamos, ¿sí? Sí, porque esto de la tecnología apenas igual, ¿eh? No es lo mío. Veamos. Entonces, aquí tenemos el tema, como ya lo mencionó Anet, la importancia de Genomex en pacientes con insuficiencia renal. ¿Sale? Vamos a entender un poquito y aprender qué es la insuficiencia renal. Primero, siempre he dicho igual en mi consulta, vamos a irnos de lo básico y entendiendo cuál es la enfermedad primero y de qué se trata. Ocurre cuando los riñones pierden de repente la capacidad de filtrar los desechos de la sangre. Cuando los riñones pierden esa capacidad, pueden acumularse niveles nocivos de desecho, toxinas, y puede desequilibrarse la composición química de la sangre. ¿Cómo es que se los explico a mis pacientes en la consulta? El riñón es un órgano muy importante, muy importante. De hecho, yo creo que es uno a los que hay que guardarles mucho respeto. Es nuestro filtro, el filtro de líquidos y de electrolitos. Les pongo el ejemplo que imagínense, es como una cafetera, cuando yo pongo el café de grano en esa cafetera y cuando sacamos el filtro queda todo manchado. Nuestro riñón está, digamos que diseñado para filtrar líquidos y electrolitos, agua. Entonces, si yo agarro y me dedico a tomar refresco, jugos procesados, alcohol y de toda esa cantidad de sustancias nocivas para mi salud, pues no invierto en tomar 1 litro de agua, pues la respuesta no va a ser muy buena, que digamos a la larga, ¿verdad? Vamos a obtener una enfermedad renal porque mi riñón necesita de agua para limpiarse, ¿sí? Y es el filtro de mi cuerpo. Se encarga de que todo el desecho, toda la toxina pase por ahí, tenga ese proceso y se pueda desechar por medio de la orina. Digamos que ese es uno de los filtros. También esos desechos y esas toxinas los vamos a sacar por medio del sudor, heces, pero el filtro es su principal función. Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal? Pues es cuando esta función deja de llevarse a cabo en el riñón. El riñón comienza a ser insuficiente, a no tener la capacidad para hacer ese proceso que le toca en mi organismo, que es desechar. Vamos a saber que insuficiencia renal hay dos tipos, una que es la aguda y otra que es la crónica. Aguda simplemente tiene que ver con el tiempo de la enfermedad. Se puede presentar en días a 2 semanas y lo crónico siempre va a pasar o va a ir más allá de 3 meses de evolución. Vamos a enfocarnos el día de hoy un poquito a lo que es la insuficiencia renal aguda. Se desarrolla rápidamente, por lo general en menos de unos días. Es más común en pacientes hospitalizados que están ahí por cualquier otra enfermedad o circunstancia, o en aquellos que necesitan de cuidados intensivos. Puede ser reversible, o sea que sí puede llegar el paciente a curarse. Cuando le diagnostican que tiene una insuficiencia renal aguda o que esa
falla renal está presentándose, sí existe la capacidad de que el riñón vuelva otra vez a tener su función normal. Si actuamos a tiempo, se puede recuperar la función al 100%. Entonces, eso es lo que es la insuficiencia renal aguda. Cuando ese riñón comienza a fallar y es en un periodo de tiempo en días. Y la crónica, recordemos que es de 3 meses a más tiempo. Ese es el insuficiente renal crónico. También la insuficiencia renal la podemos obtener aguda cuando tenemos algún tipo de accidente, por ejemplo, automovilístico, que pueda sufrir algún daño en nuestro riñón, puede presentarse esa insuficiencia o que el riñón deje de hacer su trabajo temporalmente. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo llega el paciente a la consulta que tiene insuficiencia renal? Va a haber una disminución, o lo que va a referir es que hay una disminución del volumen de la orina, que está orinando poco, que casi no orina. Una retención de líquido importante que causa edema en las piernas, por lo general siempre la van a traer muy marcada en lo que son piernas, tobillos y pies. Pueden llegar a tener dificultad respiratoria porque hay una acumulación de líquido. Si bien sabemos que esa función del riñón es desechar los líquidos por orina, y si no está llevando a cabo ese proceso, lo que va a hacer es que va a haber una acumulación de líquido en mi organismo. Se va hacia ciertos espacios en donde se empieza a acumular ese líquido y entonces se empieza a generar un edema y lo voy a ver reflejado principalmente en mis extremidades inferiores. Ahí vemos en la imagen, y digo que ahí estamos viendo un edema moderadamente. Hay pacientes que llegan con doble edema, como se ve en la imagen. La dificultad respiratoria se puede presentar por esa misma acumulación de líquido dentro de mi organismo. Me va a comprimir los pulmones y el paciente va a sentir que no puede respirar. Va a haber fatiga, va a haber desorientación, debilidad y náuseas. Estos son algunos de los síntomas que mi paciente puede llegar a presentar, o casi siempre que llega a la consulta los vamos a ver así. Además que el insuficiente renal tiene un color característico en su piel, así como amarillento, pero aparte las facies de ser de dolor son como de cansancio, ¿sí? Entonces, esos son los síntomas que vamos a encontrar en un paciente que llega y pues le han diagnosticado una insuficiencia renal aguda. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué me puede generar esta insuficiencia renal? Si tiene una enfermedad que reduce el flujo normal de circulación de sangre hacia los riñones. La mayoría de las veces van a ser pacientes que ya son diabéticos o que son hipertensos, que están teniendo un problema de circulación. Eso nos va a empezar a generar un daño en la cuestión renal. Una lesión directa en los riñones, como les mencionaba, esto puede ser por cualquier accidente, alguna caída, accidente automovilístico, donde el golpe sea muy fuerte y directo en la zona renal que sea capaz de dañármelo. Los ureteres de los riñones se obstruyen y las toxinas no pueden eliminarse del cuerpo a través de la orina. En algunas ocasiones puede haber litos, ¿sí? O piedras que se atoran en el uréter. Como vemos en la imagen, ahí estamos viendo los dos riñoncitos. Y eso que sale de la parte de en medio hacia abajo es el uréter. Si en ese uréter se nos llegan a atorar esas piedritas o esos litos, nos va a obstruir lo que es la vía urinaria. Y en vez de vaciarse, esa orina va a tender a regresarse, ¿sale? Entonces eso me va a causar infecciones de vías urinarias también que pueden ser recurrentes. Hay infecciones de vías urinarias a nivel alto, bajo, o lo que bien conocemos como una pielonefritis, que está comprometido toda la vía urinaria, ¿sí? Entonces, esa también es una parte importante o es de las causas que me pueden generar una insuficiencia renal, el que comience mi riñón a fallar. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? ¿Se acuerdan? Bueno, en pláticas anteriores les he comentado que les pongo un ejemplo sencillo, que ya traemos una carga genética de la enfermedad que quieran. Aquí vamos a hablar de la insuficiencia renal. Si yo ya tengo familiares y mis padres, mis abuelos han tenido insuficiencia renal alguno, muy probablemente yo voy a tener una carga genética para desencadenar esa enfermedad. Pero acuérdense que también hemos comentado que no únicamente heredamos esa carga genética, sino también todos los hábitos que desde que nacemos hasta la edad que tengamos, hemos visto a nuestros padres
tomar coca, no hacer ejercicio, comer mal, muchas causas, el cigarro, el alcohol, y eso también, si nosotros bien sabemos desde pequeños, lo vamos observando y son hábitos que se heredan. Entonces, no nada más traigo mi carga genética, sino todos los hábitos que traigo desde la niñez hasta la edad adulta y que me van a desencadenar muy probablemente una insuficiencia renal. Entonces, es como el ejemplo que les digo, la ecuación. Tengo la carga genética, pero yo le digo a mi paciente, pero si a eso le sumamos que tomamos refresco o jugos procesados, le sumamos que comemos mal, le sumamos que no hacemos ejercicio, le sumamos que somos enojones, estresados, nerviosos, vamos a tener un igual a la enfermedad que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, esos son mis factores de riesgo. Aquí está mi carga genética y yo voy sumando todos esos factores de riesgo para poder desencadenar cualquier enfermedad. Estar hospitalizado por una enfermedad grave es un factor. Estar en hospital, como médicos sabemos que podemos adquirir cualquier tipo de bacteria intrahospitalaria que nos puede complicar por lo que ya estamos hospitalizados. La edad avanzada es otro factor, aunque créanme que actualmente, precisamente por los malos hábitos que tenemos y porque desde niños ya en vez de acostumbrar o educar a nuestros hijos a beber agua, es el refresco, son los jugos, vamos igual propiciando a que esto se vaya desencadenando con el tiempo y después tengamos ahí las enfermedades presentes. Entonces, la edad avanzada, digamos que ya no es exclusiva de las enfermedades. Podemos comenzar a presentar enfermedades desde muy temprana edad, porque nosotros mismos estamos educando de esa forma a las generaciones de abajo. Enfermedades cardiovasculares es otro factor de riesgo, como les mencionaba, el ser hipertenso es un factor de riesgo también para la falla renal, el ser diabético, la diabetes, malos hábitos alimenticios, el alcoholismo, el tabaquismo, todos esos son factores de riesgo, pero que yo sí tengo la capacidad de modificar para poder evitarlo también, ¿sí? Entonces, para que vayamos haciendo conciencia de que no es una regla de que mis padres tuvieron insuficiencia renal y yo voy a tener insuficiencia renal porque ya vienen mis genes. Sí traemos una carga genética, sí, pero también de nosotros depende cuidar todos los factores de riesgo. En mí está el modificarlos, el dejar de fumar, el dejar de tomar, el tomar más agua, 2 litros y medio diarios, el hacer ejercicio, el cuidar mi alimentación y principalmente en estos tiempos controlar mucho mis emociones y cambiar mis pensamientos positivos para que yo pueda salir adelante de cualquier enfermedad, no nada más de la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, los factores de riesgo sí dependen mucho de nosotros, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a tener en la insuficiencia renal aguda? El edema, ya les mostré en el dibujito el edema, que es la retención de líquidos. La acumulación de líquido en los pulmones, lo que puede provocar dificultad respiratoria, debilidad muscular, la pérdida permanente de las funciones del riñón. Y si llegamos a algo así, pues es cuando ya al paciente le dicen, ya estás en una insuficiencia renal grado 5, te tienes que dializar, pero esa, digamos que ahí ya pasaríamos de una insuficiencia renal aguda, si vamos, o sea, la vamos manejando y no le damos tratamiento, no ponemos atención, podemos llegar a una crónica, que decíamos, si ya llevo 3 meses o más de 3 meses con esos problemas, ya se hace una insuficiencia renal crónica. Y eso nos puede llevar a caer a una insuficiencia renal grado 5, en donde ya finalmente dicen hay que dializar al paciente o hay que hemodializar al paciente. Y es lo que queremos evitar. Lo que nosotros queremos evitar también con los suplementos que manejamos en Actives, hablando de Genomex, es evitar esas complicaciones en mi paciente que tiene ya una insuficiencia renal. Aquí los pacientes cuando llegan recomendados es casi siempre porque no quieren la diálisis o no quieren hemodializarse. Entonces es cuando, digo, alguien los recomienda con nosotros y buscamos o ellos buscan otra opción al tratamiento y entramos con Genomex. Y de verdad que hemos obtenido muy buenos resultados porque Genomex, como les comentaba el día de ayer en la plática,
no nada más nos ayuda a prevenir enfermedades. El que no quiere caer en una enfermedad, toma Genomex y vamos a prevenir bastante bien el no enfermarnos. Si no quiero una diabetes, no quiero una hipertensión, ya no quiero seguir padeciendo de mis alergias, puedo tomar Genomex sin problema y yo voy a prevenir. Pero si ya tengo una enfermedad crónico-degenerativa y meto Genomex, lo que voy a evitar es tener complicaciones. Y si ya estoy muy mal, de plano lo dejé mucho tiempo y no me atendí, no hice caso, no tomé atención a lo que mi médico me dijo y no llevé a cabo las indicaciones, pues podemos dar a esos pacientes mucha calidad de vida y más cuando te dicen, ¿sabes qué? Ya no hay nada que hacer, pues usted sabe si quiere seguir hospitalizado o si quiere irse a su casa. Entonces, también ahí podemos entrar a dar calidad de vida a ese paciente. ¿Y por qué no? De repente nos han dado bastantes sorpresas en que he tenido pacientes, de hecho, que han desahuciado, que han mandado a su casa y son unas ganas de vivir y una actitud del paciente al buscar otra opción y al entrar con los suplementos que ahí están, ¿sí? Entonces, de verdad, créanme que todo se puede, bastante, y lo que queremos hacer con el tratamiento es evitar precisamente llegar a esto, llegar a la muerte, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Cómo vamos a prevenir la insuficiencia renal? Creo que esto es lo que hemos venido diciendo en las pláticas o en las capacitaciones, que es bien importante que como país comencemos a hacer cultura de tener una medicina preventiva. Tenemos que empezar por nosotros mismos a darnos cuenta que nos tenemos que enfocar en nuestra salud para poder prevenir enfermedades. Y va a ser tener el cuidado con la prescripción de medicamentos. En un paciente insuficiente renal, esto es básico. No podemos estar automedicando o estar prescribiendo a desmedida a un paciente con falla renal. Si bien sabemos, la mayoría de los medicamentos pasan por riñón y pasan por hígado, ¿sí? Entonces es muy importante cuidar esos órganos y si ya tengo una falla renal, pues no puedo yo al paciente estar manejando, por ejemplo, 10 o 15 medicamentos, porque en vez de ayudarlo, lo voy a perjudicar más. Acuérdense que el riñón es mi filtro. Esto es para que se lo lleven y lo traigan aquí. Es mi filtro, uno de mis filtros de mi organismo, el principal, ¿sí? Entonces, debo de cuidarlo bastante y protegerlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Una de las medidas que debo de tomar es la medicación. Ver qué tipo de medicamentos sí se pueden manejar en un insuficiente renal y cuáles no, porque hay unos medicamentos que pueden ser muy agresivos para este tipo de enfermedad. Acudir con tu médico para llevar un seguimiento, ¿sí? Volvemos igual a lo mismo, es tener o empezar a hacer la cultura de hacer medicina preventiva y de ir al médico. Muchas veces, aunque no me sienta mal, si fuera mensual, si fuera trimestral, a los 6 meses es lo ideal. Necesito un chequeo general para ver que todo esté funcionando bien en mí. Entonces, más un insuficiente renal, se los comento porque ha pasado ocasiones en que llega el paciente, metemos la suplementación, tú les explicas bien qué es su enfermedad, por qué se está hinchando de los pies, pero de repente se pueden sentir bien y lo abandonan y se me pierden 2, 3 meses. Y tanto el diabético, el hipertenso, el insuficiente renal no se me pueden perder 2, 3 meses. Hay que darle su seguimiento mes tras mes para ver esos estudios, ver cómo se sienten, cómo van, cómo han dormido, si ese edema ya disminuyó, si estamos igual. Todo eso es muy importante para evitar que el paciente se me complique. Entonces, acudir con el médico es importante. Un insuficiente renal no se puede autoprescribir o decir, la vecina me dijo que esto me iba a ayudar, me iba a funcionar, me lo voy a tomar, ni tampoco, y eso sí quiero igual comentárselos, porque a mí me ha pasado en ocasiones que yo sé que en las familias hay a veces 5 o 7 hijos y cada uno tiene a su médico de elección, a su médico de confianza, y me llevan al paciente una vez y las indicaciones y resulta que el otro hijo dijo, ahora va con mi médico y le cambian las indicaciones y luego se lo llevan con otro médico y el paciente cuando vemos ya roló como por 4 o 5 médicos y cada uno tenemos un criterio diferente, o sea, distinto de manejar a nuestros pacientes, ¿sí?
Entonces, eso es una parte importante. Yo de verdad, honestamente, les digo a mis pacientes cuando van con la familia o cuando hablo con los hijos, que entre ellos también tienen que ponerse de acuerdo, pero aquí es lo que el paciente también decida o quiera y que debe seguir un tratamiento. No podemos estar jugando con ellos en que entra esto, sí me lo tomo, ahora lo voy a manejar de esta forma o de esta manera. Eso es muy importante, sí, muy importante. Entonces, de verdad que este es un consejo muy particular que les doy cuando tengan un enfermo en casa, hablando ahorita de la insuficiencia renal, pero de cualquier enfermedad, sí platíquenlo primero y den un seguimiento. A todas las enfermedades se les tiene que dar un seguimiento. Entonces, no podemos estar cambiando ni de medicación, y menos con el que tiene falla renal, ni de médico a cada rato. Entonces, para que lo platiquen primero como familia y determinen, vamos a estar con este médico y vamos a hacer lo que el médico dice hasta el final, porque si no, el único que la sufre es el paciente. Me ha pasado, entonces por eso se los comparto. Cambiar hábitos para mejorar tu estilo de vida. Si vemos en la imagen, esta imagen me gustó porque como que engloba todo. Aparte de la buena alimentación, es acudir al chequeo general y hacer ejercicio. Tenga la enfermedad que tenga, siempre es importante hacer 15 o 20 minutos de movimiento o de ejercicio, porque eso me va a ayudar mucho a acelerar mi metabolismo, me va a ayudar a liberar endorfinas. Si yo libero endorfinas, tengo un paciente más tranquilo, más feliz, y si yo tengo un paciente más relajado, va a querer seguir con lo que nosotros le estemos manejando. Si yo tengo un paciente deprimido, de malas, no es funcional, ¿sale? No es funcional porque así metamos 2, 3 tratamientos, los mejores o los más caros, no vamos a tener buenos resultados. Vamos a hablar de una excelente suplementación con la que contamos, que es Genomex, y vamos a entrar ahorita en el detalle de cómo es que yo lo prescribo y cómo me ha ayudado Genomex con mis pacientes con insuficiencia renal. Y ya sabemos que Genomex es el activador NRF2 más potente del mercado, ¿sale? Poderoso compuesto que regula la expresión genética y los cambios epigenéticos para lograr una función celular óptima. Recordemos cuál es la diferencia entre que actúen los genes y la epigenética. La epigenética nada más me va a modificar la activación de los genes, no va a cambiar mi material genético, nada más me va a modificar la activación. Si yo tengo un gen que está funcionando mal o está bloqueado, Genomex va a llegar a actuar ahí, así se los explico, para desbloquearlo, para regularlo, ¿sí? Y con eso llevar a cabo una regeneración celular. Así les ponía el ejemplo ayer con la diabetes, ahora hablemos con la célula con insuficiencia renal. Tengo una célula con insuficiencia renal que cuando viene su reproducción celular tiene hijitas con insuficiencia renal. Por eso es una enfermedad crónico-degenerativa, va avanzando con el tiempo y se va complicando. Genomex, cuando llega al núcleo y entra lo que vienen siendo los cromosomas, en donde está mi material genético para desbloquear el gen que me está causando esa falla, cuando viene la reproducción celular de esa célula con insuficiencia renal, va a comenzar a tener hijitas de mejor calidad. De la forma en que se los estoy explicando ahorita es como yo se los explico en mi consulta, ¿sí? Para que vean el punto donde actúa y la función que va a tener. Y por eso es que sí podemos llegar a revertir enfermedades o evitar bastante las complicaciones. Va a compensar los efectos negativos del medio ambiente, el envejecimiento, la inflamación y el estrés oxidativo. Si bien me va a regular esos genes, ya hablamos también que me va a estimular 3 enzimas que están dentro de esa célula que se encargan de mandar la señal al núcleo para que esa célula comience a producir sus propios antioxidantes y poder contrarrestar todo esto que estamos mencionando. Entonces, en un insuficiente renal, ejemplo, pongamos un ejemplo. Paciente, les voy a mencionar uno de mis pacientes. Paciente de 78 años que llega al consultorio, diabético, hipertenso, con una insuficiencia renal grado 5, llega con un edema fuerte en miembros inferiores y les podría decir que llega con 15 kilos arriba de agua, de su peso, ¿sale? Cuando pesamos al señor, resulta que pesa 95 kilos. A los 15 días
cuando lo volvemos a ver y que manejamos Genomex, una cápsula mientras desayuna en la mañana y después otra en la tarde, únicamente aquí por eso quise manejar este tema de insuficiencia renal, porque al inicio al insuficiente renal yo le manejo Genomex solamente. Con el tiempo vamos introduciendo lo que es Linky Optimen. Por eso me quise enfocar ahorita en esta plática, porque digamos que los 3 primeros meses yo a un insuficiente renal le manejo solamente Genomex, ¿sí? Entonces, a los 15 días que yo lo cito, baja demasiado el edema y en ese caso de ese paciente que les estoy comentando, en los primeros 15 días perdió 13 kilos de agua, ¿sale? Entonces fue demasiado lo que bajó la inflamación de las piernas. Creo que hasta ahorita no he visto en mi consultorio algún paciente que llegue con un edema generalizado, porque normalmente cuando se comienzan a complicar, el edema lo tienen en brazos, lo tienen en cara, hasta en tronco, ¿sí? Todos los que yo he visto en mi consultorio han sido solamente los miembros inferiores. Y bajan demasiado a los 15 días manejando 2 de Genomex, y de hecho hasta la actitud cambia, el estado de ánimo cambia. Pero aquí el dato curioso es que normalmente en el hospital dicen, ya es un grado 5, tenemos que dializar porque si no, este paciente se va a comenzar a complicar, se va a empezar a edematizar todo, porque al ya no estar funcionando el riñón, no estar haciendo ese trabajo que tiene que hacer, pues el paciente va a comenzar a retener esos líquidos porque no va a haber manera de que los deseche. Entonces, cuando entramos a tiempo con Genomex, eso lo podemos definitivamente contrarrestar porque a los 15 días que lo vemos, y cuando de ahí pasamos y nos vamos al mes, a los 2 meses y a los 3 meses, yo a todos mis pacientes les digo, el tratamiento me lo tiene que llevar un mínimo de 3 meses. No quiere decir que nada más lo va a tomar 3 meses. Esto es para que usted vea un cambio significativo en sus estudios de laboratorio. Yo les pido un antes y un después. Los que me llevan ese día en la consulta, que ahí checamos los valores, su glucosa, creatinina, urea, albúmina, y para checar la función renal, hay unos específicos, que es la depuración de creatinina en orina de 24 horas, ¿sí? Entonces, no nada más con una química sanguínea de 6, yo puedo verla y decir, este paciente ya es insuficiente renal. Hay estudios de laboratorio más especializados que hay que mandar a hacer, o incluso también de imagen, ¿sí? Para poder checar realmente que mi paciente tiene una falla renal. Entonces, lo citamos al mes y de ahí nos vamos ya al mes y otra vez vamos haciendo esas revisiones mensuales y a los 3 meses les vuelvo a solicitar sus estudios y hacemos la comparación de los estudios con los que iniciamos y los que mandamos a hacer a los 3 meses. Y hay cambios bastante favorables, pero si el paciente también me pone el 70% de su parte en cuidar los aspectos que ya sabe que le corresponden, que es la alimentación. De hecho, tenemos 3 nutriólogos aquí con los que trabajamos, porque al insuficiente renal sí hay que hacerle un plan de alimentación a la medida, ¿sale? Bueno, aquí Anet no me va a dejar mentir, que hay que hacer un plan muy específico para el insuficiente renal. Si el paciente es responsable y me lleva ese plan como es, si metemos Genomex, se ven reflejados en sus estudios de laboratorio, pero bastante. Y aún así, aunque de repente no me cuiden mucho la alimentación, se ven los resultados, pero sí los valores no van a estar como el paciente que me lleva su plan al 100%. O sea, y ahí yo me doy cuenta, porque además el paciente me puede decir, es que sí, me sentí bien, me siento mejor a los 3 meses, pero yo veo sus estudios y veo que los valores bajaron muy poquito, a comparación del paciente que me lleva su plan, pero bien. Entonces, sí hay una diferencia ahí marcada entre el paciente con actitud y el que me cuida todos los aspectos con el que más o menos, y aún así Genomex les ayuda bastante bien, ¿sale? Entonces, esa es la función que tiene Genomex en el insuficiente renal. Aparte de que me va, como ya se los expliqué, a regenerar y a reparar ese gen dañado, entonces las células que se comienzan a reproducir vienen de mejor calidad, puedo controlar valores, me va a disminuir bastante el edema, mi paciente me va a poder dormir mejor, les carga un poquito más la pila. Cuando yo lo veo a los 15 días, de plano la coloración es diferente, las facies son diferentes, ¿sí? Las extremidades inferiores bastante, el peso cuando pesamos igual disminuye bastantísimo.
Entonces, en 15 días los cambios son muy significativos. De ahí yo les podría comentar que tengo pacientes, tengo uno que ya lleva la fórmula ya aquí en México y ahí está, y él empezamos con una insuficiencia renal grado 5 y no se ha dializado. Le hemos ido retirando los medicamentos de la presión arterial y reducido dosis de insulina también. Es lo que vamos haciendo con el tiempo. No es una terapia de sustitución. No cuando me llega el paciente voy a agarrar y voy a decir, no, esto ya no lo va a tomar y va a entrar esto, no. Dejamos su tratamiento que trae de base, los medicamentos que no nos sean funcionales los retiramos, metemos Genomex y en las siguientes visitas lo que yo voy haciendo es ahora retiramos una tableta de esto, ahora bajamos las dosis de esto, ahora ya podemos retirar incluso tengo pacientes que únicamente están con Genomex y se mantienen bastante bien, pero vuelvo a insistir, cuidan mucho su alimentación y sí igual hacen ejercicio, pero principalmente también es controlar las emociones, bajarle un poquito al calor y al temperamento y al carácter y estar más tranquilos para poder tener buenos resultados. ¿Qué es lo que queremos? Esta imagen me gustó, porque lo que queremos pues son pacientes felices, que estén tranquilos y contentos con su tratamiento, pero aparte el cómo se sienten. De verdad que es feo en la consulta ver que un paciente llega desanimado, deprimido, más cuando yo veo a alguien por ahí, tanto en la familia o donde lo estén manejando, que les digan, ya no podemos hacer nada, ya tenemos que hacer esto, y el paciente en vez de darle ánimo, pues se va más para abajo, ¿sí? Entonces, a mí esta reacción en los pacientes es la que me agrada, es la que me gusta, ver cómo cada vez que los cito van sintiendo cambios, se van sintiendo mucho mejor, se van motivando a que realmente están ahora sí que pueden más contra su enfermedad, en sentirse bien, el estar mejor con la familia, además que yo creo que un ambiente se hace tenso cuando tenemos siempre un enfermo en casa, de lo que sea, porque siempre es estar pensando, es estar estresados. Cuando llevé el diplomado de gerontología nos decían que hay un síndrome del cuidador primario y muchas veces se va ese cuidador primario antes que el enfermo. Por ponerles un ejemplo, hay ocasiones que hay familias en donde pueden ser 9 hermanos, pero de los 9 hermanos siempre es uno el que cuida, ¿sí? Y entonces ese que cuida está muy pendiente, está sin dormir, está siempre lo que necesita el enfermo, y los demás hermanos pues dicen, pues bien, ¿no? Y la mayoría comenta, tú estás en la casa, a ti te toca cuidarlo. Y cuando a mí me toca hablar con las familias, les digo, ¿pero qué creen? Pues resulta que todos son sus hijos. Entonces, tal vez uno va a apoyar más moralmente, tal vez otros puedan económicamente, pero ese cuidador primario también necesita de tiempo para descansar, porque de verdad créanme que muchas veces el cuidador primario tiene más problemas o puede enfermarse o puede morirse antes que el enfermo. Entonces, sí hay que hacer mucha conciencia de eso. A mí me gusta esta actitud, les vuelvo a repetir, en los pacientes, porque eso nos cambia todo el ambiente en casa. Si un paciente se siente mejor, pues a lo mejor ya la esposa se siente mejor porque a su marido ya lo ve mejor y los hijos se sienten más tranquilos porque, bueno, el paciente se va recuperando. Pero si yo tengo un paciente realmente mal, que se siente mal, que ya les dijeron, ya no se puede hacer nada y aparte va a ocupar una diálisis, y aquí vamos a hacer un poquito de conciencia, porque la diálisis, quien tiene seguro, pues todavía a lo mejor pudieran ayudarse un poco, pero quien no lo tiene, una diálisis nos pueden cobrar de 2,500 a 3,000 o más. Y si un paciente necesita de 2 o 3 diálisis al día, entonces, ¿qué nos va a salir más barato? ¿Qué nos va a salir más caro? ¿Sí? Entonces la familia comienza a pensar, tenemos que pagar diálisis. Y ahorita, como está lo del COVID, no queremos hospitalizarlo, entonces mejor en casa. Pero para hacerme de un aparato y tenerlo en casa, también es dinero, ¿sí? Y al paciente, en vez de verlo mejor, lo vemos más deprimido y no quiere comer, eso nos estresa finalmente como familia, porque vemos que se va yendo más para abajo. Entonces, este tipo de resultado, cuando metemos Genomex, de verdad que es muy gratificante
ver cómo los pacientes dicen, de verdad me ha tocado ver cómo incluso los van ayudando, apoyados para entrar al consultorio, y que a los 15 días, un mes, tú los veas entrando solos. Yo creo que de verdad que eso es de las mayores satisfacciones que hemos tenido con el suplemento y con los pacientes que hemos manejado. ¿Cuáles son los resultados que yo he obtenido en la suficiencia renal? Muy buenos. Principalmente, sí les pudiera decir que tengo pacientes de 3 años, 2 años, 1 año, que llegaron a mi consultorio con un diagnóstico para diálisis, hemodiálisis, y que a la fecha ahí están, que sí cuidan mucho su alimentación, que siguen con el tratamiento, que siguen con Genomex, y bueno, y hemos obtenido bastantes resultados en cuanto a eso, muy satisfactorios. Gracias. Esta es la presentación. La hice de esa forma porque me interesa ahorita dedicar, Anet, un poquito de más tiempo en contestar preguntas si tienen. Si tienen algunos casos para recomendar, por eso es que, bueno, ahora sí que soy toda oídos y en lo que los pueda ayudar, adelante. Gracias, de verdad que es súper interesante. Sí hay algunas preguntas y preguntas muy buenas. Si me regreso aquí, déjeme hacer una señora que tiene 68 años, tiene diabetes desde los 24, gastritis, colitis y dolor en los riñones. ¿Cómo le damos el trifecta? Ok. A ver, ¿me repites otra vez la edad de la paciente? 68 años. ¿Qué tiene? ¿68 años? 68 años, desde los 24 años. Tiene diabetes desde los 24 años. Ajá. Gastritis, colitis y dolor en los riñones. Okay. ¿Cómo le damos el trifecta? Bueno, a ver, en este caso con esta paciente, bueno, ahí me está dando los antecedentes de qué es lo que tiene, pero digamos que actualmente pensemos que eso es lo que tiene, que tiene molestias de todas esas cosas que tú me estás mencionando. ¿Cómo le vamos a manejar la trifecta en ella? Primero, ahí vamos a manejar Link, porque es diabética, porque muy segura, tiene la gastritis, tiene la colitis, tiene problemas digestivos, y forzosamente por tener esas enfermedades, pues tiene un proceso inflamatorio en su organismo. Entonces, efectivamente, sí podemos manejar la trifecta, y ahí entraría Link, una cápsula antes del desayuno, antes de la cena. Yo empezaría con ella con una de Genomex mientras desayuna, y el Optimen entraría una después del desayuno y después de la cena. Link y Optimen lo tenemos que llevar a 3 meses y hay que darle un descanso, ¿sale? Genomex nos seguimos de base, pero Link y Optimen le podemos dar un descanso de 1 o 2 meses y valorar si lo volvemos a manejar. Depende también de cómo vaya evolucionando ella o cómo se vaya sintiendo ella, ¿sí? Pero así es como yo se lo manejaría a ella. Y lo mismo, en ella tendría que ser también un plan de alimentación muy, muy de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Pero de verdad que metiéndola así le va a ayudar bastante, porque todo lo que me mencionas, gastritis, colitis, es digestivo. Diabetes, pues digo igual, y el dolor a nivel de los riñones muy probablemente es porque ya empieza ahí con complicaciones de su riñón, con una falla renal y más por el tiempo, ¿no? Claro. Por supuesto, dice, una joven de 21 años que desde los 6 años tiene colitis, no tiene buena digestión, tuvo una bacteria en la orina por 2 años y aún siente molestias al orinar. ¿A ella cómo le damos la trifecta? Ok. A ella sí sería diferente. A ella, todos vamos a meter Genomex. Ese es, digamos que es de base, ¿no? Genomex entra y en ella yo comenzaría con Link. Primero, Genomex y Link. Entraría Link igual, una cápsula antes del desayuno, antes de la cena, y una cápsula de Genomex mientras desayuna. Primero meto Link 3 meses y terminando los 3 meses de Link, meto Optimen. Sigue con Genomex, tomando una cápsula mientras su desayuno, y cuando termine los 3 meses con Link, mete Optimen una después del desayuno, después de la cena, 3 meses, y vamos valorando. Sí, o sea, ahora sí que en ese tipo de pacientes las revisiones o los seguimientos tienen que ser mensuales. Aunque yo esté prescribiendo así la trifecta, la revisión debe ser mensual.
Claro. Y a los 3 meses que termine con Link, yo debo hacer el cambio. Ahora ya lo vas a cortar aquí y vas a continuar con Genomex y Optimer y valoramos, de acuerdo a su evolución, si volvemos a manejar Link después de que acabemos. Ajá. O nos seguimos con Genomex. Ok, dice, una pregunta, yo estoy consumiendo el trifecta, pero ya tengo varios días que se me subió mi presión. No, lo relaciona que es la suplementación. Ahí el dato que sería importante saber es, ya lleva varios días, pero ¿cuántos días? Sí, porque hay una pregunta muy similar, doctora. Dice, conozco a Ajá. una persona con diabetes con insuficiencia renal y dice que con Genomex se le subió la presión. Lleva dos, no sé si 2 frascos o 2 cápsulas, tomándolo, ¿a qué se Ajá. debe? Bueno, voy a tratar de contestar la pregunta para que me la entiendan en tiempos. Yo como se los explico es, los primeros días, incluso hasta el primer mes, pueden sentir cosas extrañas y efectivamente sí puede haber una alza de la presión que no va a ser grave, simplemente el suplemento está trabajando en esas células y va a causar un desajuste, porque ya igual se ha mencionado que estamos llevando un organismo que está enfermo a un proceso de adaptación para volverlo a su estado sano. Entonces, van a sentir cosas, yo les digo a mis pacientes, extrañas que a lo mejor no estaban sintiendo y de repente, ¿qué pasó? Si yo estaba normal y se me subió la presión o no tenía nada y de repente me dolió la cabeza, ¿sí? Pero sí, eso sí pudiera ser un efecto del tratamiento los primeros días. Ahora, yo para que se queden tranquilos les explico que eso siempre va a ser o los primeros 15 días o el primer mes, ¿sí? Entrando al segundo mes, ya el organismo empieza a sentir una adaptación un poquito más marcada hacia el suplemento. Y en el tercer mes alcanzan una estabilización. Ya va a ser muy raro que sientan cosas extrañas o raras o que se suba la presión, pero es porque el tratamiento o el suplemento está actuando a ese nivel. Es como, les voy a poner un ejemplo, un caso de una paciente que tenía un problema de rodillas, pero ella llegó a la consulta por su diabetes, ya no le habían dolido las rodillas y cuando entró el Genomex con Optimen, sintió que la rodilla se le, decía, ¿qué pasó? No me dolía, sentí dolor y hasta como que sentí que se me inflamó, pero ella traía un desgaste de cartílago en las rodillas de tiempo, aunque no le dolía en ese momento, el suplemento estaba actuando y regenerando esas células también. Eh, Recordemos que cuando entra, si yo tengo 2, 3 afectaciones o problemas, no va a entrar y me va a corregir todo de un jalón al mismo tiempo. Se va incluso hasta por orden de importancia, porque es lo que yo he visto con mis pacientes. Si tengo que atender o atacar ahorita primero lo que es riñón, va a entrar ahí y va a empezar a hacer su regeneración. Pero si también detecta que hay otro grupo de células a las que hay que corregir, también lo va a hacer, pero no todo entra y es al mismo tiempo. Entonces, esa alza de presión, esta persona que está tomando si está tomando la trifecta, sí pudiera ser. Además, también Link, cuando lo metemos los primeros días, el ácido butírico tiende a tener esa reacción en algunos pacientes, pero no quiere decir que ya la va a sentir así siempre, sino yo les puedo decir que hasta cierto punto es normal. Es normal los primeros días o que sientan, ya me sentía mejor y otra vez lo volví a sentir y que el primer mes estén así, con esos desajustes. Por eso también les comentaba que yo los estudios no los mando a hacer al mes, porque hay un desajuste en el organismo, se está adaptando, entonces es para que, y les comento, deben tener paciencia al suplemento, ¿sale? Les digo yo, no vamos a corregir ni a sanar en 2 semanas algo que lleva años trabajando mal o que lleva con esa enfermedad. Entonces, hay que tener paciencia y va a haber una crisis curativa, ¿no? Muchos le llamamos crisis curativa a esos cambios que sienten. Ok, doctora, esta pregunta se me hace muy interesante. Dice, buenas noches, Genomex. ¿Se puede dar a pacientes trasplantados de riñón con 7 años de buena evolución? Sí, también. Sí, Genomex se puede dar, o sea, pacientes que quieran prevenir una falla renal, quien ya la tenga, incluso lo manejamos también en pacientes que estén dializándose, ¿sí? Y se puede manejar sin ningún problema. Pero en esos casos de pacientes, por ejemplo, la prescripción nada más sería una. Ya están trasplantados y están estables,
una cápsula de Genomex para prevenir o para seguir dándole ese cuidado o ese mantenimiento celular a mi célula, ahora sí que a mis células renales. Pero sí, sí se puede. Esa pregunta está muy interesante. Igual dice, soy trasplantado de riñón, quisiera saber cómo Genomex influye en el sistema inmunológico, ya que no nos recomiendan fortalecer debido al rechazo por nuestro propio sistema inmunológico, ya que lo traemos reprimido, para no afectar al injerto, o sea, al riñón que implanta. Ya. Bueno, ahí hay que recordar que hay una inmunidad, por eso se hacen incluso hasta pruebas para ver si el riñón es compatible, ¿no? Conmigo. Pero una cosa es eso y otra cosa es fortalecer mi sistema inmune en general. Mi sistema inmune en general tiene dos tipos de respuestas de inmunidad. Una que es innata, que ya nací con ella, y otra que es adquirida. Ejemplo, en este tipo de respuesta innata viene entrando lo que es una de mis barreras especiales, que es la piel. Y mi respuesta celular adquirida es muy específica ante un microorganismo. Entonces, una cosa es la compatibilidad con mi órgano y otra cosa es que mi sistema inmune esté fortalecido. Eso de antemano debe ser, porque si yo no lo fortalezco, pues también no voy a poder combatir contra otra cosa que me ataque a nivel garganta, a nivel de estómago o a otro nivel. Entonces, esto no va un poquito separado. No hay problema que metamos Genomex, porque Genomex va a actuar sobre nada más esas células que tienen que fortalecerse. Recordemos que tiene una función, ejemplo, cuando yo voy a fortalecer el sistema inmunológico, voy a manejar tratamientos que son inmunomoduladores o reguladores del sistema inmune. Lo que me tengan que ajustar, lo van a hacer. Ahora, recordemos que Genomex tiene que ver con medicina epigenética, lo que hablamos de modificar la activación de los genes. Con los que estén trabajando bien no se va a meter, únicamente va a meterse con los que estén trabajando mal. Entonces ahí no hay ningún problema de que el paciente sea trasplantado y que vaya a intervenir con ese sistema de defensa que ya tiene su riñón de trasplante. No hay ningún problema, porque entonces ahí Genomex no se mete. O sea, ahora sí que digamos que Genomex no va a involucrarse en donde no debe, solamente en donde el organismo necesita, lo necesita. Entonces no va a modificar, eso es medicina epigenética, nada más va a modificar activación genética con los que debe trabajar, con los que no interviene. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema que lo tome. Ok, dice, buenas noches, un paciente con insuficiencia renal que se está iniciando con Genomex, una cápsula al día, lleva 15 días que lo inició, tuvo COVID, actualmente ya es negativo, es lo que quiero entender. Dice, reporta que se siente raro, la lengua y el paladar como si hubiera tomado algo muy caliente y queda con el malestar un rato. ¿Qué se le podría comentar? No sé a qué se... Ahí lo que sucede es que a lo mejor podemos pensar que Genomex me lo está causando, pero aquí también hay que saber cuáles son los síntomas del COVID, ¿sale? Porque, por ejemplo, yo a mis pacientes con COVID, si tienen síntomas pero están estables, manejamos una de Genomex. Entonces, hay pacientes que a mí igual me han comentado, es que, ¿sabe qué? Lo empecé a tomar, pero yo ahorita siento mi lengua rara o ya no percibo los sabores. Ese es un síntoma del COVID, no es que lo esté causando el Genomex. Entonces, eso es importante, sí, aclararlo, porque ahí sí tendríamos que checar todos los síntomas que tiene este paciente para ver cuáles son propios de la enfermedad y cuáles lo pudiera estar causando este Genomex, pero no, yo de hecho hay muchos pacientes con COVID que tengo con 2 de Genomex, porque tienen dificultad respiratoria, son muy marcados los síntomas, hay mucho cansancio, están saturando bajo, ese tipo de pacientes sí metemos uno de Genomex mientras desayuna y una después de la comida. Y hasta ahorita, no, yo no he tenido ninguno que refiera que hay algún efecto secundario con Genomex. Más bien, si el que me comenta es que, ¿sabe qué? Sentí esto o sentí extraño, es algo tal vez que en tu organismo está funcionando mal con ese sistema inmune y con el COVID. Y que Genomex está actuando ahí y por eso volvemos a lo mismo. Sientes esas cosas extrañas, pero no es porque Genomex lo esté causando. Más bien, algo está desbloqueando o está reparando ahí.
Entonces, yo a ese paciente le diría que tenga un poco de paciencia, más si lleva pocos días tomándolo, y le diera la oportunidad de llevarlo a 15 días, un mes. Si sigue sintiendo lo mismo, tendríamos que valorar, pero si son pocos días y lo metió, más bien pudiera ser por eso, porque algo está corrigiendo ahí de ese sistema inmunológico para que arranque, y entonces, pues sí, si tiene COVID, hay que ver también los síntomas que él tiene de COVID. Y repito, no es porque tal vez Genomex los esté originando, más bien hay que checar ahí todos los síntomas que tiene, cómo los está presentando, desde cuándo, para poderle decir efectivamente, pues sí, es Genomex, que te digo, no creo, o más bien es la complicación de tu enfermedad, se está reparando ahí, está trabajando ahí, y por eso está sintiendo eso. Ok, perfecto. Bueno, no sé si tenga tiempo para unas 3 preguntas más, doctora, porque ya son Sí. las 9:51. Bueno, ¿hicieron alguna pregunta de Optimen? O sea, y ya le dieron respuesta a esa pregunta. Alguien le hizo el favor de darle respuesta, pero sí es importante que su médico siempre esté pues enterados de los suplementos que están tomando, y es importante también respetar tratamientos médicos. No podemos suspender nada más porque sí. Aquí hay otra pregunta, me imagino que dicen, si el paciente ya está con diálisis o con hemodiálisis, ¿es la misma suplementación? Sí, ajá. Si el paciente ya está con, es que esto igual, si el paciente ya está con diálisis o hemodiálisis, pero está estable, entra una de Genomex, lo podemos mantener con una. Y si el paciente lleva buena alimentación, le vamos a dar mucha calidad de vida. Pero si el paciente está con diálisis o hemodiálisis, pero está como igual, como que de repente da bajones y se le puede subir la presión y está cansado y desganado, podemos manejar dos. Depende de la sintomatología del paciente, ¿sí? Y de las complicaciones que traiga, aunque ya traiga una diálisis o una hemodiálisis. Me ha pasado incluso con mis pacientes de insuficiencia renal que de repente vamos muy bien y dan el bajón. ¿Por qué? Porque como ya no se sienten tan mal, empiezan a comer lo que no deben. Entonces, ahí nos los descontrolan un poquito. Y aparte, ahorita, la mayoría con esta pandemia, con el encierro y porque si hubo familiares que se apanicaron y ya no los dejaron salir y todo este tipo de complicación, se deprimieron. Entonces, como que otra vez se está hematizando, lo vemos cansado, metemos dos y cuando vemos que ya se va restableciendo, podemos volver a graduar la dosis a una. Pero un paciente con hemodiálisis o diálisis es igual. Si está estable, podemos manejar una. Pero si de repente también se nos empieza a complicar un poquito, podemos manejarle dos. Precisamente por lo que estás diciendo, dice, entiendo el proceso de cómo administrar la doble dosis de Genomex para potenciar el efecto en estos pacientes. En caso de fibromialgia y esclerosis, ¿podemos dosificar de la misma manera? La misma forma, sí, la misma forma. Yo siempre, o sea, cuando llega a la consulta, cualquier paciente con enfermedad crónico-degenerativa, la que quieran, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, esclerodermia, asma, la que quieran, si el paciente está estable, o sea, ya sabe que tiene su enfermedad, pero está estable, manejamos una para comenzar a darle ese mantenimiento celular. Pero si me llega con ciertas complicaciones, manejamos dos. Mientras desayuna y después de que come, y al mes lo citamos. Y dependiendo de cómo se sienta, vemos. Y también según sus estudios, ¿no? Porque lo checamos igual a los 3 meses sus estudios, y si ya van bajando esos valores y él ya se siente mejor, podemos ir graduando la dosis. Ajá. Dice, para una niña que se está dializando, tiene 7 años, ¿cómo daría Oh, la ok, dosificación? para ella que tiene 7 años, ahí hay que ver el peso también. Porque si ya pasa, porque, es que sí, porque hay niñas o niños que pueden tener 7 años, 8 años, pero sí están un poquito pasaditos de peso. Si ya me pasan de los 30 kilos, ya viene siendo una dosis de adulto. Pero si tienen esa edad y todavía están entre los 20 y 25 kilos, yo lo que les manejo es media cápsula de Genomex, que la abran. Yo sé,
Digo, el link sí definitivamente no la abrimos, pero en los niños yo sí, o sea, les he pedido que abran la capsulita y le den la mitad del polvito en juguito y demás al niño. En este caso, con la niña de 7 años tendría que ser así, media capsulita diluida en agüita o en juguito y dársela. Así es como se lo hemos manejado a los niños. Yo he tenido niños también de 5 años, de 7 años y se las damos así de esa forma. Bueno, bebés, tengo un bebé de 1 año y medio y lo mismo. Ajá, Te lo vas sin graduando. problema. Sí, Ok, bueno, vamos a hacer la última pregunta. Van a quedar muchísimas preguntas sin responder. La verdad que agradezco mucho, pues todas sus preguntas son muy interesantes, pero bueno, también el tiempo, ya vamos 1 hora, ya van a ser las 10 y sabemos que hay otros lugares que creo que ya van a ser las 11, o 12, no sé, por la diferencia de horarios. Dice, mi madre tiene 75 años, solo tiene un riñón y funciona el 40% y su urólogo, yo lo que entiendo en lo que está diciendo es que no quiere que tome Genomex, que le llevemos la ficha técnica, pues hay que llevársela, ¿no? sí, sí. Sí, mire, es lo que yo les comento. También me he topado con casos así y les digo yo, o incluso hasta he llegado a mandar audios en donde le comentaba, de hecho, no hace mucho a uno de mis pacientes, que el médico, como médicos, estamos obligados a estudiar, a leer. Entonces, si yo voy a decir que algo no lo puedes tomar, te tengo que justificar por qué, ¿sí? Y más como, por ejemplo, bueno, habemos médicos que tenemos ya la experiencia o hemos tenido buenos resultados con pacientes utilizando el suplemento. Entonces, aquí no habría, en este caso, por ejemplo, de esta paciente, lo pudiéramos manejar también bastante bien. Es lo que yo les decía en la presentación. Sí hay que cuidar muy bien la medicación de esos pacientes, por eso hay médicos que restringen mucho las cosas y también más cuando son naturales. Pero también hay que llevarle la ficha al médico, que lea, que estudie, que hay científico, que ya hay testimonios, para que él también esté documentado. Entonces, es lo que yo incluso les comentaba a mis pacientes, a ver, es que es para que su médico, aunque sea especialista, le diga que no se puede, le tiene que justificar el por qué no se puede y decirle no por esto, esto, ¿sí? Pero si ese médico va a leer y lo obligamos a que se ponga a estudiarlo y vea, pues yo creo que más bien se animaría a utilizarlo. Ajá, porque hay muchos especialistas que, por ejemplo, igual lo utilizan, ¿no? Pero es que hay que irse a documentar, hay que irse a leer. Entonces es más fácil de repente, y no estoy hablando mal de mis colegas, pero para un médico decir no, porque bajo su responsabilidad o le puede hacer mal, pero ya sabes qué es, ya sabes cómo funciona, ya sabes qué beneficio me puede causar. Entonces, sí, yo creo que hay que llevarle la ficha, hay que explicarle o hay que decirle a dónde se puede meter para bajar toda la información y ya después que él revise todo eso, que dé su justificación y digo, y también, ¿no? O sea, hay que escucharlo y ver el por qué él no se animaría a confiar en él. Sí. Ok, perfecto. Dice que no lo autorizó. Creo que es lo que estábamos hablando, que fue lo último que, Ajá. pues es Pues importante. mira, yo como se lo digo a mis pacientes, porque me ha pasado, digo, muchos y muchos pacientes de que van con su especialista y dicen, no, porque el gastro me dijo que no, o esto y demás. Digo, aquí, digo, podemos decir, pues no le diga que usted está utilizando una terapia alternativa, ¿no? Porque sí hay muchos médicos que no, o sea, no están igual de acuerdo, pero si usted ha visto cambios y mejoría, pues sigamos así. Y la mayoría llega a ese punto de que van a sus revisiones, a su consulta y no les dicen, y van mejorando y el médico dice, no, pues va muy bien y hasta les empiezan igual ellos mismos a retirar el medicamento cuando ya lo retiramos desde hace meses, ¿no? Entonces les digo, así, o igual y con confianza muéstrale mi receta, yo le digo y dígale que le estoy manejando, ¿no? Digo, yo finalmente se está yendo en mi receta porque pues ya me fui a estudiarlo, sé lo que es y sé el beneficio que tengo con él. Entonces, con toda confianza, muéstresela. Y ya si le dice, pues usted también ya sabe porque yo ya le expliqué cómo funciona, ¿sí? Entonces, sí, sí es un caso medio particular eso.
Sí, es importante. Yo siempre les digo, lleven la ficha técnica, que se metan a investigar en la página en pubmed.com, donde es una biblioteca de Estados Unidos, donde va a venir información sobre la activación de la NRF2 en un sinfín de enfermedades crónico-degenerativas. Hay que investigar antes de decir no. Así es, Es mi punto así de es. vista. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estar. No, ustedes. Esperemos que el próximo año le vamos a dar un descanso. Ay, no es cierto. Le vamos a dar un descanso para volverla a tener aquí con nosotros, ¿no? Yo sé que con gusto, sé que estás muy ocupada y de verdad por eso agradezco mucho tu espacio aquí con los viernes de salud. Gracias por estar aquí y a toda la gente que estuvo con nosotros. Bonita noche, que Dios los bendiga y que tengan un bonito fin de semana. Gracias, doctora. No, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por estar. Hasta luego. Buenas noches a todos. Dios me los bendiga.